Bienvenidos a un nuevo episodio de Escocia sin Límites, vuestro podcast si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque, como todos sabéis, Escocia es así. Escocia te atrapa. Yo soy, como siempre, Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, donde encontraréis las mejores experiencias de 5 días con salida y vuelta a Edimburgo, así como los mejores tours privados y paseos a pie por la ciudad. Ya lo sabéis, mundoescocia.com. Bueno, pues hoy tenemos otra vez aquí a Carlos. Carlos, hacía ya 2 episodios que no estabas por aquí, ¿eh? Hola Andrés, ¿qué tal? Muchas gracias otra vez por invitarme, sabes que es un placer estar aquí contigo y con todos los oyentes. El otro día estaba comiendo con Carlos y dije, oye, hay un montón de pubs aquí en Edimburgo que tienen su propia historia, que al final no dejan de ser leyendas y cosas que no se pueden comprobar muchas veces, ¿no? Pero que al final forman parte también de todo este misterio y toda esta magia que le gusta a la gente en Edimburgo. Y dije, oye, ¿por qué no hacemos un episodio sobre los pubs que tienen leyendas y sobre esas leyendas en sí, ¿no? Que al final, ya os digo, no dejan de ser leyendas que algunas sí, que tienen una base histórica, pero otras ni siquiera se sabe cómo empezaron a circular por ahí. Y Carlos me dijo, venga, va, adelante. Y como nos apuntamos a un bombardeo, pues bueno, aquí tenemos el episodio de los pubs legendarios, los pubs de leyenda. Se podrían hacer 1, 2, 3 y bueno, los que hicieran falta, porque aquí detrás del nombre de un pub hay una historia siempre, o casi siempre hay una historia, o una leyenda en este caso, porque al final siempre hay una base histórica y luego hay una leyenda, ¿no? Sobre esa base histórica que se crea en Edimburgo, con muchas cosas. Bueno, yo he hecho una lista de 8 pubs, evidentemente, como dice Carlos, si nos ponemos a contar, seguramente salen muchos más. Y si salimos de Edimburgo ya no os quiero ni contar. Pero en Edimburgo hay 8 pubs que yo creo que son fundamentales para poder empezar con este tema, ¿no? Que la gente, pues muchas veces, cuando le cuentes estas historias, dicen, anda, pues es curioso, ¿no? Porque, no sé, por enumerar algunos, bueno, vamos a ir por orden. A mí me gustaría empezar por la leyenda, o por el pub, en este caso, de Greyfriars, de Bobby, de la historia de Bobby, que muchas veces la contamos a los turistas, pero no tengo nada en el podcast relacionado con esto. Y sin embargo, sí que tengo un episodio hablando de Greyfriars, el de Bloody Mackenzie, que ya hablamos de Greyfriars, de la actividad paranormal que hay allí. Sin embargo, allí, en ese mismo cementerio, hay otra historia que yo creo que es mucho más dulce, ¿no? O mucho menos macabra. Hay una historia o una base histórica de la cual se ha creado una leyenda, ¿no? La del perrito Bobby, el perro más famoso de Escocia. Porque al final se cuentan muchas cosas de Bobby, pero realmente Bobby, cuánto vivió, quién fue Bobby, quién fue su dueño, qué hizo Bobby, ¿no? Porque se ha creado esa leyenda, ¿no? Al final, obviamente es un perro, los perros, creo que a prácticamente todo el mundo le gustan los perros, y al final es una historia muy entrañable en la cual un perro está en la tumba de su dueño esperando durante 14 años. Pero también hay que decir que actualmente los perros llegan a vivir hasta 14, 16, 20. Y yo he llegado a escuchar hasta una persona que vivió su perro hasta 25 años, una locura, ¿no? Como la gente que vive más de 100 años. Ujú. En aquella época, estamos hablando del siglo XIX, un perro callejero, como un perro callejero va a vivir hasta los 16 años. O sea, a mí me Bueno, parece algo increíble. sí, sí, es increíble, pero podría ser cierto. Esa es la cosa de las leyendas, ¿no? Que dices, es difícil que, si te pones en el contexto de la época, ¿no? Hace 200 años, un perro viviese más incluso que hoy en día, con menos cuidados o con... Ya, ya. Hay gente que no llega a los 16 años. Cierto, cierto. Y además, vamos a empezar por el principio. Primero, el pub. ¿Dónde está el pub de Greyfriars Bobby? Pues mucha gente a lo mejor dice, hombre, sí, sabemos dónde está la estatua. Pues justamente detrás, en la entrada del cementerio de Greyfriars, ahí está el Greyfriars Bobby Bar, que es un pub dedicado a esta leyenda, ¿no? Por eso digo pubs con leyenda. Bueno, como dice Carlos, Bobby era el acompañante de John Gray, que era un vigilante nocturno, ¿verdad? Sí, vigilante, policía, como decimos, aquí hay una leyenda detrás, ¿no? Policía vigilante de ese barrio donde se encuentra el cementerio. Y cuenta la leyenda que era una persona muy introvertida, con muy pocos amigos, así que sus compañeros le deciden regalar un perro policía, ¿no? Le regalan un Skye Terrier, que eso es un perro, es cualquier cosa menos un perro policía. Es un perro pequeño, típico de aquí de Escocia, está el West Highland Terrier y el Skye Terrier, ¿no? Que son dos perros, son iguales, pero por ejemplo, el West Highland Terrier es blanco y el Skye Terrier es negro, ¿vale? Pero realmente tú lo ves y es el mismo perro. Y le regalan ese perro para que le acompañara durante esas noches de ronda. Y a los 2 años de que le regalan el perro, John Cray muere de tuberculosis y le entierran en el cementerio de Greyfriars. Correcto, además, de hecho, la tumba de John Gray sigue estando allí.
y se puede visitar. Es decir, esto hasta aquí puede ser todo perfectamente real, ¿no? Incluso lo del perro, todo. Eso es. Y luego, bueno, para la gente que ha estado en el cementerio, si nadie ha estado, pues alrededor del cementerio hay casas y las ventanas de las casas dan directamente al cementerio y se cree que uno de los vecinos de donde estaba la tumba de Bobby miraba por la ventana, ¿no? Y veía en la tumba de John Cray venía un perrito y una de estas baja a la tumba y le da de comer y un día detrás de otro. Hasta que uno de esos días que baja a darle comida, se encuentra una persona depositando flores en la tumba de John Cray y le pregunta si se tiene idea, porque está ahí el perro, le cuenta supuestamente la historia, le conmueve tanto que este vecino pues se la empieza a contar uno a otro, a otro, a otro, y al final la gente empezaba a venir a jugar con el perro, a darle de comer, pero en el siglo XIX había un pequeño problema por el tema de epidemias y enfermedades y se decía que los perros callejeros obviamente tenían que ser sacrificados, pero a Bobby se le tenía tanto cariño que la leyenda cuenta que el alcalde le dio el collar del perro del pueblo y pasó a ser un perro de todos los habitantes de Edimburgo. ¿No? Suena un poco a chiste. No, no, lo que suena chiste, Carlos, es que a Bobby se le concede la ciudadanía de Edimburgo. Pero espera, hablamos de una época donde el perro, siendo ciudadano, tenía derecho al voto. En un momento donde la mujer aún no tiene derecho al voto la mujer. O sea, fijaos hasta dónde llega el tema, ¿eh? O sea, es decir, Bobby tenía derecho al voto y era un ciudadano reconocido. Había mucha gente en Edimburgo que no tenía ese privilegio. Sigue, sigue, perdona que te haya cortado. Nada, nada, no te preocupes. Y bueno, acaba siendo un perro de todos los habitantes de Edimburgo. Y la persona que se encarga al final de cuidarle es el guarda de seguridad del cementerio de Greyfriars. La gente seguía viniendo al cementerio a ver a Bobby, le daba de comer y de vez en cuando le daban dinero al guarda de seguridad, que lo ve algo bastante lucrativo. Lo bueno viene aquí, lo bueno viene aquí, que el perro al final, por eso vive tanto, ¿no? Porque quizá él tenía algún interés, el guardián del cementerio, que ahora os contaré por qué había un guardián en el cementerio de Greyfriars, porque hablamos del siglo XIX y esto hay Eso que es. recalcarlo. Así que bueno, el guarda de seguridad ve a eso bastante lucrativo y bueno, al final la vida del perro de Bobby se extiende bastante y se cree que no hubo un Bobby, sino que pudo haber dos o tres Bobbys, quién sabe. Así que por eso la vida del perro fue tan longeva. Básicamente la lápida, que hay nada más entrar al cementerio, hay dos entradas. La entrada principal, nada más entrar al cementerio, te encuentras la lápida de frente y pone que vivió 16 años, ¿vale? Y en este caso, obviamente vivió tanto tiempo porque hubo más de un Bobby, ¿vale? Sí, es muy posible, sí. Bueno, y justamente enfrente del bar de Bobby está la escultura. Una escultura del perrito, que bueno, que por ahí pasa la gente a sacarse fotos y actualmente se considera la escultura más fotografiada de Escocia. Sí, pero además también la gente le ha dado por tocarle la nariz a Bobby. O sea, alguien se inventó esto. Si le tocas la nariz a Bobby te da suerte. Y yo creo que esto es una leyenda totalmente urbana de alguien que hizo correr el bulo. Y de hecho el ayuntamiento está bastante molesto con esto, ¿no? La gente le toca la nariz y tiene la nariz como desgastada. Precisamente hoy una compañera del grupo de Inglés Tours Inglés ha mandado una foto y he mandado una foto de Bobby del año 2012, una del año 2014. O sea, todo, era como un montaje, ¿no? Ujú. Y lo vas viendo cómo estaba la nariz en el año 2012 y cómo está ahora y no tiene nada que ver. A día de hoy la tiene prácticamente plana y en aquel entonces la nariz, en el 2012, la tenía totalmente entera, ¿no? Así que bueno, tanto tocar que al final es algo que no vale para nada, ¿no? Solamente para dañar la escultura. Una escultura que además está protegida. No, es que, a ver, ocurre varias cosas con las esculturas. Por ejemplo, la de David Hume también ocurre algo parecido. La gente le toca el dedo del pie para, digamos, como pedirle suerte para los exámenes. Esto es un poco raro porque David Hume era empirista y es raro porque seguramente en vida hubiese dicho, no, si no estudias, ¿qué narices vas a tocarme el pie? Pero la gente lo hace y es algo que es una tradición entre estudiantes, no es una tradición turística quizá. Pero lo de Bobby no se entiende. Lo de Bobby fue algo que surgió en la década de 2000 poco y hasta Sí. ahora, ¿no? Y hasta ahora Ujú. la gente le toca la nariz y, bueno, yo os pido que no le toquéis la nariz a Bobby, Por echaros una foto favor, con él, pero no le toquéis la nariz. No le no toquéis vale las para nada. narices al perro. En fin. Nunca mejor dicho. Bueno, y otra cosa que quería decir es por qué narices había un guarda en un cementerio, ¿no? Porque claro, en el cementerio no tiene mucho sentido a día de hoy que haya un guarda de seguridad. En este caso sí que lo había porque en el siglo XIX Edimburgo experimenta una revolución, sobre todo en la universidad, en el campo de la medicina. Y claro, necesitan cuerpos para experimentar y para sobre todo diseccionar y poder investigar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en aquel momento Edimburgo ya no tiene tantas ejecuciones públicas como antiguamente. De hecho, las penas se reducen bastante, solamente se ejecuta a los asesinos, a los violadores, penas muy graves. Antiguamente no, antiguamente por robar un pollo acababas en la horca. Pero en este momento, cuando más cuerpos hacen falta, es cuando menos ejecuciones hay. Con lo cual,
se da una moda que se llama el resurreccionismo, que consiste en excavar las tumbas más recientes para esos cuerpos llevarlos a la universidad. También tenéis un podcast sobre Burke y Hart, que eran dos resurreccionistas muy famosos que hacían este tipo de cosas, pero al final hay que poner un guarda de seguridad en los cementerios para que esto no ocurra, o por lo menos para intentar evitarlo en la medida de lo posible. Esto, Carlos, también es muy típico en los tours, sobre todo en la zona oscura, no la parte oscura de Edimburgo. Sí, solemos hablar de esto, de la gente que iba a desenterrar cuerpos durante esa época, en el siglo XIX, durante el mercado negro de cadáveres. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a otro porque tenemos aún bastantes cosas de las que hablar. Por ejemplo, yo te digo de las drop y ¿qué te viene a la mente? El último trago ¿El último trago de qué? de whisky, ¿Y por qué es el último? porque era el sitio donde los que iban a ser ejecutados en la plaza de Grassmarket les dejaban que se tomaran su última voluntad. Su última La verdad voluntad es de que whisky. Sí, sí. no está nada mal, ¿eh? Sí, eres contento y borracho. The Last Drop sigue siendo un pub importante porque está justo enfrente de donde estaba la horca de Grassmarket. Había varios puntos de ejecución en la ciudad. Uno era Grassmarket. Posterior a Grassmarket también la horca de Law Market. Y bueno, en el Turbus también había ejecuciones, la quema de brujas. Es decir, había varios puntos en la ciudad donde se hacían ejecuciones públicas, en algunos casos hasta 500 al año. O sea, barbaridades. Y bueno, pues The Last Drop era el sitio típico donde llevaban a los condenados a pasar por la horca, a tomarse ese último trago, quizá pues para, como última voluntad, quizá para que relajasen el cuello, llámalo como quieras, pero pasaban por ahí. Bueno, justo al lado del Last Drop hay otro pub, Carlos, que también tiene mucho que ver con esto, ¿no? El de Maggie Dixon's, el pub de Maggie Dixon's. Esto guarda una medio historia, medio leyenda. Hay que siempre poner en contexto esto, ¿eh? Es decir, repetimos, esto no es un episodio histórico, es un episodio de cosas que se dicen y que la bola de nieve cada vez es más grande. Y además tiene una base histórica. Maggie Dixon parece ser que existió de verdad, existió a principios del siglo XVIII y nació en el pueblecito, que hoy en día ya es casi un barrio, de Musselburgh. Está en la parte costera de Edimburgo. Cuéntanos un poquito sobre Maggie Dixon. Bueno, supuestamente su marido era un pescador que, nada, poco después de casarse, acabó desapareciendo y nunca más volvió a casa. Así que Maggie acabó trabajando en una posada y posteriormente se quedó embarazada del hijo del posadero. Así que Maggie decidió ocultar el embarazo, un embarazo fuera del matrimonio, y el bebé llegó de una forma prematura, así que nació muerto. A ver, esto en aquella época era bastante habitual. La tasa de mortalidad en cuanto nació un niño era bastante alta. Era bastante habitual que naciesen niños muertos. Quizá el problema no fue este. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué Maggie acabó en la horca de Grassmarket? Básicamente porque en aquella época había una ley que era la ley de ocultamiento del embarazo, que tú por quedarte embarazada tenías que avisar a las autoridades de que estabas embarazada. Pero al parecer Maggie, obviamente, como se quedó embarazada fuera del matrimonio, nunca avisó de que se había quedado embarazada. Cuando el niño nace, que nace muerto, Maggie supuestamente dejó el niño abandonado a la orilla de un río, donde fue encontrado. Así que Maggie fue arrestada y posteriormente juzgada en Edimburgo. En aquella época tenían varios motivos por los cuales juzgarla. Es decir, podían juzgarla por el abandono del niño muerto a la orilla de un río. Podían juzgarla por adulterio también. Al final acababa en la horca de todas formas. Es decir, aquí hay varias versiones de la historia, pero en todas Maggie acaba en Grassmarket, en el Last Drop, bebiéndose su último trago y colgando de la soga de Grassmarket. En aquel momento la ley decía que tenías que pasar por la horca. Es decir, hay que pasar por la horca a quien infrinja la ley, ¿no? Y ya fijaos que las leyes, infringir la ley era muy fácil en aquel momento. Viene un doctor, certifica la muerte y, evidentemente, como siempre ocurría, la meten dentro del ataúd y la transportan al cementerio. Y durante ese transporte al cementerio, ¿qué ocurre, Carlos? O sea, algo que fue inaudito. Pues mientras el ataúd iba hacia el cementerio, el cochero decide pararse en un pub a tomarse una cerveza y de repente vio que la tapa del ataúd se movía y descubrió que Maggie estaba viva. Estaba lo suficientemente bien como para caminar hasta el cementerio. Claro, ¿qué ocurrió aquí? Pues que ¿Qué, el cochero dijo, qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La llevo otra vez a Grassmarket a que la ahorquen, la llevo a Musselburgh, así que el cochero hizo bien y se la llevó de vuelta hasta Grassmarket para ver qué ocurría con ella. imaginaos, la gente ya se había dispersado porque la gente se reunía para este tipo de actos. Era el espectáculo público del momento. ¿Qué ocurre? Viene el cochero otra vez y dice, no os vayáis, que aquí hay otra ejecución, hoy tenemos un 2 por uno. Y vuelven a llevar a Maggie al de Last Drop, porque evidentemente había pasado por la horca, pero no había muerto. Y la volvieron a colgar. Y de hecho, antes de que el verdugo diera la orden de ejecución de nuevo, salió un estudiante de Derecho y dijo, señores, no podemos juzgar a una persona dos veces por el mismo delito. Y claro, Maggie, que ya estaba colgada a punto de ser ejecutada de vuelta, se sorprendió, pero es que todo el mundo
Claro, él con la ley en la mano decía, esta mujer ya ha pasado por la horca. No podemos hacer que vuelva a pasar por la horca por el mismo delito. Y de esa manera Maggie se salvó de la segunda horca. Y bueno, aquí no acaba la historia. Lo bueno es que como había estado muerta, el matrimonio era hasta que la muerte les separaba. Y la historia cuenta, la leyenda cuenta, porque esto carece de veracidad. Se dice que acabó enamorada y casada con la persona que le salva la vida y viviendo 40 años encima del pub que lleva su nombre. Como digo, carece de veracidad. Y cuentan que ella se asomaba por una de las ventanitas que estaba encima del pub cuando iban a ahorcar a alguien y decía, tranquilo, que no va a ser para tanto, hombre. Como diciendo al señor que iba a ser ahorcado, que bueno, que ella había pasado por ahí y seguía viva. Como aquí los escoceses además no dan puntadas sin hilo, al final acabó pasando la historia como Maggie la medio colgada. Sí, así es. Se volvió medio tarumba. En fin, esta sería la historia de Maggie Dixon. Bueno, se cuenta también en muchos tours y como digo, esto sigue siendo una leyenda. Es decir, ¿Maggie Dixon existió o no existió? Parece ser que sí y parece ser que parte de esto puede ser verdad. ¿Hasta qué punto esto se ha convertido en una leyenda épica? Pues bueno, no lo sabemos. Dejando ya a Maggie aparte, vamos a otra leyenda o otro caso muy famoso de un lugar que está en plena Royal Mile, en la zona de Law Market, que es la taberna del Deacon's Brody. Deacon's Brody, diácono, sería la traducción, diácono Brody, fue un señor que tenía este cargo, un cargo de presidente, y que de día era ebanista y de noche que era, Carlos. De noche le gustaba mucho jugar, beber, andar con compañía. Y así que llegó un punto que el dinero que ganaba como ebanista no le daba para saciar sus vicios. Así que Deacon Brody, o William Brody, que será el nombre real, decide, como él hacía los muebles de los ricos, hacía las puertas, pues lo que hacía era quedarse con una copia de la llave para durante las noches que ese rico no estaba en su casa, él entraba y se llevaba todos sus bienes, o sea, el oro, el dinero que tenían. Básicamente robaba a los ricos para quedárselo él. En aquella época, estamos hablando de que William Brody nace en 1741 y bueno, va a terminar su vida en 1788, esos cuarenta y tantos años. En aquella época, el ebanista del pueblo, en este caso de la ciudad de Edimburgo, también era el encargado de la cerrajería. Las primeras cajas fuertes de la ciudad son manejadas por este tipo de personas. En este caso, prácticamente tenía el monopolio. ¿Qué ocurre? Que la gente de clase alta confiaba en él para pues, arreglar sus puertas, arreglar sus cerraduras, incluso él mismo instalaba todo este tipo de sistemas de seguridad de la época, con lo cual él se quedaba una llave, hacía una copia en cera, se quedaba una copia de la llave y cuando la gente menos se lo esperaba, pues entraba y a lo mejor no robaba todo, pero robaba parte de aquí, parte de allá, para lo que tú dices, cubrir sus vicios, porque era un tío bastante vicioso. Ya os podéis imaginar dónde acabó William Brody, ¿no? Cuando lo pillaron, porque además lo pillaron. Él tenía una serie de ayudantes y uno de sus ayudantes cantó. Bueno, fue el que delató, digamos, a lo que ocurría aquí y fue juzgado y acabó en Grassmarket. Es verdad que fue difícil cogerlo porque lo tuvieron que perseguir prácticamente hasta Ámsterdam. Lo capturan en Holanda, porque este hombre ya se había dado la fuga y cuando lo capturan en Holanda lo extraditan a Edimburgo y ahí se le juzga y bueno, ya os podéis imaginar, acaba como Maggie Dixon, pero este no tuvo la suerte de Maggie Dixon, este acabó colgado. Y como él era ebanista, él hacía las orcas también. Así que su orca tardó en hacerla 2 años. Es curioso, ¿eh? Es curioso cómo hay historias que se convierten en leyendas y al final perduran y tienen su propio local, que es de lo que se trata el episodio de hoy, de hablar de estos locales. Cuando veáis la taberna de Deacons Brody, bueno, que sepáis que esta historia es la que esconde detrás. Es más, Robert Louis Stevenson, hay gente que dice que se inspiró en este señor para su libro, ¿no? El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por esa dicotomía que tenía William Brody de día era una persona y de noche era una persona totalmente diferente. Y al final es lo que plasma en el libro, Esa dualidad, ¿no? El día y la noche. el día y la noche de las personas, fíjate. Bueno, otro pub que me gustaría que lo explicases tú, de Dirty Dicks, este lo conoces tú más que yo, y aquí sí que me gustaría que dieras tu versión de por qué es importante este lugar. Esto está en Newtown. Bueno, es un pub que primero dentro de él, ¿vale? Cuando uno entra, va a ver todas las paredes, el techo decorado con todo tipo de objetos, desde billetes de tren, lámparas, de todo. Ese es un sitio bastante curioso y peculiar de Rose Street. Me gusta, he ido varias veces y me gusta bastante. Bueno, Dirty Dicks era un personaje local del siglo XIX y básicamente este señor lo que hacía era limpiar las calles. Era una especie de barrendero de la época. Sí, limpiaba las calles, limpiaba la mierda, el estiércol, o sea, limpiaba las calles. Hmm. Y era un buen cuentacuentos, o sea, él iba a los pubs y él contaba historias y presumía de que nunca había pagado una cerveza porque la gente, después de que contaba una historia, le invitaba a tomar la cerveza.
Claro, era el entretenimiento de la época. Es como ahora el que vas a un pub y hay música en directo, es decir, al final entretienes a la gente y supongo que en aquella época sería muy común que si tu historia era buena, como pasaba por ejemplo en la época de Harry el Ciego, contaba historias épicas y él cuanto más épica era la historia, mejor comía ese día, mejor bebía, más bebía. Esto sería algo parecido en el siglo XIX. En Newtown, que también hay que tener en cuenta que llevaba poco tiempo, porque Newtown se establece a mediados del siglo XVIII, no era demasiado antigua esa parte de la ciudad. Y bueno, Dirty Dicks acaba muriendo siendo el que limpiaba las calles, una persona sucia, y al poco tiempo de morir, bueno, resulta que un familiar suyo era una persona que tenía un poder adquisitivo bastante alto, o sea, era una persona rica, y bueno, le están buscando para darle una herencia que había adquirido y desafortunadamente Dirty Dicks había muerto, así que nunca pudo disfrutar de esa herencia. O sea que era rico y no lo sabía. Bueno, tampoco es que fuera rico, él no lo era, era su No, no, familiar, desde luego, era su familiar, pero bueno, murió y ni siquiera supo de esta herencia. Bueno, efectivamente. el Y local, ni del familiar tampoco, el local este lo tengo pendiente, este iremos algún día. cuando quieras. Bueno, hay otro, volviendo a Old Town, porque en Old Town hay más chicha, digamos, hay más historia. Hay un pub que abrió en 1712, no es el más antiguo, luego hablaremos del más antiguo porque vais a alucinar. O sea, el pub más antiguo de Escocia está en Edimburgo y me lo voy a dejar para el final. Pero sin embargo, el que vamos a hablar ahora también es un pub muy antiguo, siglo XVIII, 1712, y se llama The World's End, el fin del mundo. ¿Por qué se le puede llamar a un pub el fin del mundo, Carlos? Porque era donde acababa Edimburgo, era el fin del mundo. Hay que poner en contexto que Edimburgo fue una ciudad amurallada Ujú. y básicamente donde está el pub Wallsend, por ahí pasaba la muralla, lo que estaba era la puerta de entrada y salida de Edimburgo. Y básicamente era un peaje bastante caro, que la gente que nació y vivió pobre dentro de las murallas nunca iba a juntar el dinero para poder pasar por ahí. Así que por eso le llamaban el fin del mundo, porque era lo más lejos que iban a ver los ojos de las personas que vivían dentro de esas murallas. De hecho, hoy, justamente enfrente del pub, o bueno, sí, enfrente del pub, en el suelo, de la zona adoquinada, ya es carretera, ¿vale? En la zona adoquinada, hay unos adoquines de color dorado, o sea, son metálicos, son del mismo tamaño que los adoquines que hay en el suelo, pero en este caso, como digo, son metálicos. Y lo que nos delimita es lo que era la muralla de Edimburgo, ¿no? La entrada, entrada y salida a la ciudad. Y por eso se le llama The Wall's End Pub, el pub del fin del mundo. Claro, este lugar delimitado, que lo vemos en el suelo perfectamente con estos adoquines, está justo en medio de la Royal Mile, porque antiguamente la Royal Mile, que hoy conecta el castillo con el Palacio de Holyrood, antiguamente había la muralla, esa muralla delimitaba en lo que terminaba High Street, hoy en día sería High Street, cuando bajas de esta parte hacia abajo es Canongate, evidentemente esto antes no era Edimburgo, hoy en día sí, pero hoy que vemos esa Royal Mile directa hacia abajo, terminaba en una muralla, prácticamente a mitad de la calle. Entonces, el pub está justamente ahí. Era el fin del mundo para la gente de Edimburgo. Ahí se terminaba lo que ellos conocían, era su mundo, ¿no? Por cierto, The World's End tiene fama de servir los mejores haggis de la ciudad. ¿Esto lo sabías, Carlos? No, ahí solamente he ido a beber. Lo que me gusta hacer en los pubs, beber. Hay que decir que los pubs, algunos sirven comida, y en este caso parece ser, digo parece ser, porque yo sabéis que no he probado los haggis todavía, que ¿En el serio, haggis, Andrés? en serio, esto lo he dicho muchas veces, no me escondo, o sea, no, he probado el vegetariano, pero el haggis lo recomiendo mucho, pero también digo la verdad, yo no lo he probado porque soy un poco aprensivo. Pero bueno, si vais a comer haggis de World's End, parece ser que es una buena opción. ¿Tú los has probado? Yo sí. ¿Y qué tal? Bien, pero a ver, yo tuve una mala experiencia porque los comí en un sitio donde no tenía que haber comido. No voy a decir el sitio, pero los comí en un sitio que no los tenía que haber comido. Me sentaron un poquito mal y estuve un par de días un poquito bastante malo. A ver Así si que era desde por la entonces, cerveza y no por el haggis, ¿eh? no, no, fue el haggis, fue el haggis. Y desde entonces, de vez en cuando alguna pinchadita ha dado el haggis, pero no soy capaz de comerme un plato entero. Pero básicamente es algo, pues por el mal, lo mal que lo pasé en aquel momento. Pero a mí me encantaba. Antes el haggis lo comía cuando venía alguien a visitarme. Siempre iba a comer haggis, pero bueno. Nada, a día de hoy, si me tengo que pedir un plato, o por ejemplo, la noche de Robert Burns, siempre me tomo el haggis vegetariano. De alguna pinchadita al de carne, pero no, me acabo comiendo el vegetariano. Yo sí, yo soy muy fan del vegetariano, porque al final tienen las mismas especias, pero bueno, nos liamos y no me quiero liar. Hay cosas que hablar aún. Mira, ten en cuenta, nos faltan varios pubs, ¿vale? Sobre todo el último, que quiero hablar de él, de Sheephead Inn, que es el más antiguo, no de Edimburgo, sino de Escocia. Pero antes de eso, también tenemos que hablar de lo que les gusta aquí.
Los pubs embrujados, hay unos cuantos, ¿eh? Tenemos The Banshee Labyrinth, que bueno, ahí se dice que hay todo tipo de fantasmas. De este hablé en el episodio de Old Town con Jesús. También hay otro, que es el White Hart Inn, que dice que tiene un fantasma que se llama George. Aquí ya profundizamos en el nombre del fantasma. Este pub se ha incendiado varias veces y parece ser que en un incendio, pues había un señor allí tomando cerveza que se llamaba George, le pilló por en medio aquello y el fantasma de George sigue estando allí. En este pub he ido a tomar algo, tiene música en directo y lo que sí que puedo decir es que es uno de los pubs más antiguos de Edimburgo porque es de principios del siglo XVI. Justo te imagínate, principios del siglo XVI y esto ya era un pub. Ten en cuenta que los pubs hoy en día son pubs, pero en algunos casos eran posadas. De hecho, muchas veces mantienen este inn del final, en muchos pubs, de White Hart Inn, de Sheephead Inn. Esto eran posadas. Hoy en día la posada no tiene mucho sentido porque la gente, bueno, si hace noche en un hostal, en un hotel, pero antiguamente eran muy útiles porque incluso trabajadores que venían a Edimburgo, por ejemplo, para la construcción del canal de la Unión, muchos inmigrantes irlandeses tenían que vivir en alguna parte. Y claro, un hotel era muy caro. Entonces, ¿qué hacían? Vivían en posadas. Y las posadas eran más económicas y se pagaban a la semana. Esto hoy en día ya digo que no tiene mucho sentido, pero muchos mantienen este nombre de inn. Y bueno, pasamos del White Hart Inn al de Sheephead Inn. Este pub es el más antiguo de Escocia porque a ver, hay controversia. Aquí hay controversia y no se sabe muy bien si la fecha es exacta, pero se cree que está activo desde 1360. Ojo, siglo XIV. Yo de este pub ya he escuchado ya. Y sobre todo, ¿sabes quién estuvo en ese pub? Uf, Que aquí han pasado todos Mar- por aquí. María Estuardo. Hasta en todos los sitios. Esta mujer estuvo también en ese pub. Pero si rascas un poco, no solo María Estuardo, por ahí ha pasado Bonnie Prince Charlie, ha pasado Isabel II. Isabel II seguro, Isabel II seguro que ha estado en el Sheephead Inn. Pero no, en serio, si te pones a mirar quién ha pasado por ahí, Jacobo IV de Escocia, Jacobo Sí, VI de sí. Escocia. Es decir, hay nombres importantes en la historia de Escocia que, bueno, que se salen en los libros que conoces, porque si miras un poquito la historia de Escocia, enseguida te salen. Y también Robert Burns. Es decir, es sorprendente la cantidad de gente, porque parece ser que aquí había algo parecido a los bolos y había mucha Sí. gente que iba a jugar a los bolos aquí. Es una bolera del año 1880. Además se conserva muy bien. Yo he estado varias veces en el sitio. Es cierto que está un poco alejado del centro de Edimburgo. Se puede ir dando un paseo, caminando alrededor de Arthur Seat. Y bueno, el barrio de Duddingston, que fue un antiguo pueblecito, es muy pintoresco y la verdad es que el sitio vale la pena. Y eso, he ido varias veces ahí y la bolera, no he jugado, pero sí que la he visto subida, ha ido a la zona donde está la bolera y se conserva muy, muy bien. El nombre le viene de Sheephead Inn, el nombre le viene de que en aquel momento en Daddiston había muchas ovejas, bueno, para variar, en muchas partes hay muchas ovejas, pero en Daddiston también había muchas ovejas. Está muy cerca de Holyrood Park, del Palacio de Holyrood, de hecho, está en esa parte de la ciudad. Y parece ser que sacrificaban muchas reses, o por ejemplo mucho ganado ovino, y tenían costumbre de cocinar la cabeza. Y la cocinaban de varias maneras, y además era como un festín lo que se pegaban aquí. De hecho, hoy en día los sesos del cordero se comen, Sí. es un plato típico en muchos sitios, y en aquel momento presentaban la cabeza de la oveja cocinada de varias maneras, ¿no? Había una manera de cocinarla que era chamuscándola mucho, es decir, la presentaban casi quemada para de luego abrir el cráneo y comerse el interior, es decir, era algo bastante habitual y que se hacía bastante bien en este lugar. Y se le quedó el nombre de Sheephead Inn. Luego, evidentemente, evolucionó a ser una posada también. Es decir, la Ujú. gente que iba de paso y entraba por la parte de Musselburgh, entraba hacia Edimburgo, se quedaba a dormir aquí. Y tenía buena fama en cuanto a restaurante. Es decir, que era un lugar bastante popular desde el siglo XIV. Y este todavía sigue abierto. Es que lo que me sorprende a mí de estos sitios, Carlos, es que todavía puedes ir allí y decir, bueno, aquí estuvo Jacobo IV, estuvo María Estuardo, estuvo Robert Burns, era una bolera y se comían cabeza de cordero, que no creo que la sirvan hoy en día. Pero seguramente te ponen un buen haggis, seguro. Sí, no, hay donde comer y tiene una buena gama y muy completa de ginebra, cerveza, whisky. Y yo cuando voy a este tipo de sitios, ¿no? Que son tan antiguos y tienen tanta historia, siempre me paro un momento a pensar y digo, aquí ha estado gente como acabas de decir tú, ¿no? María Estuardo, Isabel II, Bonnie Prince Charlie. Y no sé, es una sensación un poco extraña, ¿no? Estoy en un sitio en el cual han estado estas personas tan importantes para la historia del mundo, ¿no? Bueno, o historia de Escocia, historia de Europa, ¿no? Como quieras decirlo. Pero bueno, para nosotros es importante porque al final los hemos estudiado y sabemos bastante de ellos, ¿no? Así que sí, yo recomiendo a todo el mundo que si vienen por aquí, se pasen por este sitio porque vale la pena visitarle. Mira, yo recuerdo, hablando de esto, y ya para terminar, recuerdo una anécdota, que fue contigo además, y por eso la quiero decir.
porque tú te acuerdas un grupo que tuvimos en un viaje en autobús, nos fuimos los dos a hacer un tour y dormimos en el Golden Lion en Stirling. Es un hotel que hay en Stirling, en el centro, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pues en ese hotel también estuvo Robert Burns y de hecho escribió un poema en una de las ventanas. Lo escribió de manera rápida, evidentemente el poema no se conserva en la ventana porque lo escribió de una forma apresurada, pero es una leyenda o una historia que también ocurrió ahí, y cuando duermes allí, estas cosas las tienes en mente. ¿Te acuerdas que lo comentamos? Sí, Robert Burns, que era un acérrimo nacionalista escocés, ¿no? Visitó Stirling y visitó los campos de Bannockburn, visitó el castillo donde reinaba los Estuardo. Y básicamente ese poema era una crítica a los que reinaban en el momento, porque cuando él vivió, quien reinaba eran los Hanover, ¿no? El poema se llama La línea de Stirling, y al poco tiempo volvió al hotel para romper el cristal y evitar persecuciones. Supuestamente ese poema está regrabado ya en cristal y está en el Museo de Stirling, y en el mismo hotel tiene una copia, porque el original se acabó destruyendo los fragmentos en un incendio, ¿no? Como hemos dicho, aquí se quema todo. Sí. De hecho, el hotel, después de todo esto, se incendió hasta 2 veces. Está totalmente reformado, pero simplemente estar allí y saber que esto pasó allí, aunque el lugar sea totalmente distinto, el sitio es el mismo. Y eso te marca. Mira, tengo un buen amigo, Marcos, que ha estado aquí ya alguna vez, que él, cuando hablaba de la Newtown, ¿no? Dice, imaginad sentaros aquí en una escalera que es la Newtown, en la segunda mitad del siglo XVIII, y vas a ver pasar gente tan importante como Adam Smith, David Hume, gente de la ilustración escocesa tan importante, ¿vale? Y estamos paseando nosotros por estas calles ahora mismo contando su historia. Pues esto pasa con los pubs. Correcto. Pues esa es la fantasía, esa es la historia, eso es lo bueno que tiene pasear por Edimburgo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por participar en otro episodio. Este me ha gustado mucho porque es una cosa que normalmente no se dice, o se dice muy puntualmente. Ten en cuenta que los tours de ciudad tienen el tiempo limitado, entonces no podemos extendernos mucho, y me ha gustado mucho hacer este episodio contigo. Muchísimas gracias. No, Andrés, gracias a ti por invitarme, y sabes que las veces que haga falta aquí estaré para participar y ayudarte que siga creciendo este podcast y que tenga muchos más episodios y que dure durante muchos más años. Pues estamos en contacto y no descartes dentro de poco de estar por aquí otra vez. Venga. Hasta la próxima. Hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero de verdad que os haya gustado. Si ha sido así, bueno, no olvidéis poner las 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast, o dejar vuestros comentarios en iVoox o en la plataforma desde la que escuchéis el episodio. También quiero deciros que si queréis reservar tours en ciudad, podéis hacerlo en somosescocia.com. Ahí podéis salir con Carlos, conmigo o con cualquiera de los maravillosos guías que formamos esta familia. Si por el contrario te apetece, salir un poquito de Edimburgo y hacer un recorrido de 5 días, tienes la opción de Escocia sin límites o del Tour Ahorcadas, que puedes encontrar en mundoescocia.com. Dicho esto, de verdad, muchas gracias por seguir ahí y nos escuchamos en el próximo episodio aquí en Escocia sin límites.